Viernes de la tercera semana de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 60. Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando en la liturgia de la palabra de la Santa Misa de estos días. Estamos en el ambiente de Pascua, en el tiempo pascual. Seguimos meditando en estas palabras en las que nuestro Señor Jesucristo va revelando poco a poco el misterio de la Eucaristía. Nos está revelando que su cuerpo y su sangre son alimento y bebida nuestra y que son necesarias para alcanzar la vida eterna, la resurrección a la vida eterna. Jesucristo relaciona recibir su cuerpo y sangre con la resurrección y con la vida eterna. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La vida eterna está relacionada con la recepción de su cuerpo y sangre. Y yo le resucitaré en el último día. La resurrección a la vida eterna está relacionada con la recepción de su cuerpo y de su sangre. Y una vez más Jesucristo, en este texto que nos ha correspondido hoy día, insiste en la verdad de esa comida y de esa bebida. Ahí está Él. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo no rebaja sus palabras, no se excusa como diciendo que se ha expresado mal. Jesucristo insiste una y otra vez en la realidad de este misterio. Por eso, al final, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta enseñanza. No dicen que sea falsa, no dicen que sea un símbolo, sino dicen que es dura, precisamente por la radicalidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se van a interrogar: ¿quién puede escucharla? No se interrogan por la realidad del misterio. Lo que les cuesta es escuchar esta realidad, aceptar esta realidad. Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Como escuchábamos en algunos momentos antes de este discurso de nuestro Señor, que lo hemos leído
el día de ayer, cuando los judíos decían, duras son estas enseñanzas, ¿quién puede aceptarla? Ahora ya no son los judíos, son los discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? También hay que tener en cuenta que cuando San Juan, que es el que nos va narrando todo esto, indica con precisión que son discípulos suyos, no los apóstoles son los 12, pero los discípulos son ese grupo un poco más amplio que también seguía a Jesús, que también iba de pueblo en pueblo, pero que no estaban en la intimidad con Él mañana, tarde y noche. Eran sus seguidores, pero en todo caso discípulos también de Jesús. Y también muchos de estos discípulos les va a resultar muy dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede vivirla? ¿Quién puede practicarla? Estas palabras también ahora siguen escuchándose. También son voces que se escuchan. Y si no se escuchan porque no lo dicen con sus hechos, con sus actos. Cuando de repente dejamos pasar esa oportunidad de recibir al Señor en la Sagrada Comunión, habiendo hecho la primera comunión, a veces esa primera comunión se ha convertido en la última también, o en la penúltima, porque después, quizá con motivo de otro sacramento, la confirmación, y después de la confirmación con motivo de otro sacramento, el matrimonio. Pero ¿quién se alimenta en la vida física, diaria, corporal, de vez en cuando? Hay que alimentarse todos los días para mantener fuerte y productivo, si se puede hablar así, nuestro cuerpo, la mente y el cuerpo. En la vida espiritual también pasa lo mismo. Para mantenernos fuertes espiritualmente, para mantenernos unidos a Jesucristo, porque al final, y sobre todo eso es lo más importante, estar en comunión con Jesucristo. Luego todo lo demás nos ayuda a esa comunión, pero lo importante en la fe es el seguimiento a la persona de Jesucristo, la adhesión a la persona de Jesucristo. Estas palabras también nos tienen que hacer recapacitar. Primero, la actitud de esos discípulos. Si fueron muchos de sus discípulos quienes empezaban a criticarlo, duras son estas palabras, dura es esta enseñanza, ¿quién puede escucharla, practicarla, vivirla? Le decía que San Juan, que es el que narra esto, nos puede estar como dando una advertencia. Cuidado que también sus discípulos se apartaron de él por esta enseñanza. Cuidado que ahora también la realidad de la Eucaristía, la claridad de esta revelación que ha hecho Jesucristo, la de dejarnos su cuerpo y sangre como alimento y bebida nuestra. Esa claridad es tan fuerte que nos puede cegar. Es como querer mirar al sol directamente, nos puede hacer daño a los ojos. La claridad de la fe, la claridad de los misterios, aunque sigan siendo misterios, a veces nos pueden deslumbrar y nos pueden equivocadamente hacer reaccionar como estos discípulos. Dura es esta enseñanza. Que este Evangelio nos permita renovar una vez más ese deseo de aceptar esa realidad misteriosa, pero no por eso menos real, de su presencia, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, y querer beneficiarnos con su recepción. Y como siempre, recurrimos también a la Virgen Santísima para que ella nos ayude a caminar de cerca, agarrados de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.